Ya está. La clase pasada estábamos hablando de la ruta de datos, del datapath, ¿no? De la arquitectura que estamos diseñando aquí. Y comenzamos hablando del fetch, del ciclo de fetch, y de los elementos que necesitaríamos en un procesador para llevar a cabo el ciclo de fetch, ¿no? Ah, creo que puse esto en el waiting room en vez de en el chat común. Mm, ahora sí, yo lo puse en el chat común. Bien, los elementos necesarios para hacer en la arquitectura, en el hardware, digamos, para hacer el fetch, eran esencialmente estos, ¿no? Después, a lo largo de la clase, fuimos analizando cada uno de los diferentes tipos de instrucción y qué requeriríamos en el procesador para que los datos fluyeran y se llevara a cabo exactamente lo que la instrucción necesitaba, ¿no? Por supuesto, recordamos los formatos de instrucción, porque al final de cuentas eso se guardan en el instruction register, ¿no? Que está aquí. Y luego fuimos analizando qué había que hacer en el diagrama de flujo de datos, ¿no? Tomando diferentes tipos de instrucción hasta llegar a esto que está aquí, ¿no? Que es el diagrama de la ruta de datos de DLX. Y es esencialmente lo que necesitaríamos en la arquitectura para asegurarnos de que se puedan llevar a cabo las instrucciones, ¿no? Este, Como breve repaso, digamos, recordemos que si leemos una instrucción aritmético-lógica, formato R, donde todos los operandos están en registros del procesador y el resultado también se guarda en un registro del procesador, y es una instrucción aritmético-lógica, como un XOR, una suma, lo que sea, ¿no? Lo que necesitamos es que, bueno, por supuesto, el program counter le diga a la memoria de instrucciones que nos traiga la instrucción que está guardada en los 4 bytes que siguen de la dirección que le damos. Una vez que hace eso, nos guarda esos 4 bytes, que son, de hecho, por supuesto, la instrucción así como tal, los guarda en la instruction register. Al mismo tiempo, el program counter se incrementa en 4 en este sumador de aquí y se guarda en new program counter acá en este registro temporal, ¿no? La instruction register tiene los datos necesarios para decirle al banco de registros, por ejemplo, cuáles son los 2 registros con los que va a operar, ¿no? Esos registros se guardan en A y en B. Y, pues, por supuesto, esas son 2 entradas posibles para el ALU, que por supuesto obtendrá el resultado de la instrucción aritmético lógica a la que nos estamos refiriendo aquí en ALU output. Y ese ALU output, pues, pasará a ser, de acuerdo con este desvío, ¿no? Una de las posibles entradas a el banco de registros en write data para que se escriba en el registro donde debe escribirse el resultado y que se dice en esta línea que dice write reg, ¿no? Otro caso es si fuera una instrucción aritmético-lógica, pero con formato I, ¿no? Una instrucción con un operador inmediato puesto allí en la instrucción. En ese caso, la instruction register tiene guardado allí el dato con el que tengo que operar y el otro es un registro, en efecto. Así que en read reg A le pedimos un registro que es guardado en A y por otro lado el operando inmediato está guardado en la instrucción y entonces en 16 bits y entonces hay que esos 16 bits extenderlos a 32 simplemente copiando 16 veces el bit de signo y guardarlo en este registro IMM, de tal forma que en este caso las dos cosas que entrarían al ALU para operarse son A y el inmediato, ¿no? El resultado otra vez es uno de los potenciales, es el que pasaría a través de este multiplexor para hacer el resultado que se escribe en, en los registros del procesador, ¿no? Podría también tratarse de una instrucción de salto, un branch equal zero, por ejemplo, ¿no? En ese caso, en efecto, tenemos que comparar a algún registro con cero. Ese registro nos es entregado en A y no va realmente al ALU, sino que va a un comparador para determinar si hay que saltar o no. Si hay que saltar, lo que tiene que hacer el ALU es calcular la dirección de la instrucción a la que hay que saltar. Y en ese caso, por cierto, necesitamos el program counter incrementado en 4 que está guardado en NPC y la distancia de salto, el desplazamiento de salto, ya sea negativo hacia arriba o positivo hacia abajo. Y eso está guardado en el operando IMM aquí. En ese caso, entonces, este multiplexor debe dejar pasar a NPC y este multiplexor de aquí debe dejar pasar a IMM. Lo que se calcula en ALU output es entonces la dirección de la instrucción a la que hay que saltar. Y ese es entonces, por supuesto, uno de los potenciales entradas a el program counter nuevo, ¿no? Este multiplexor aquí se deberá dejar pasar entonces a la dirección de salto o
al program counter incrementado en 4, dependiendo de si se llevó a cabo o no, de si el resultado de la comparación fue positivo o no, y entonces hay que saltar o no. Otro caso era de una instrucción load store, ¿no? Donde lo que teníamos que hacer era calcular una dirección de memoria a la que hay que acceder para traer un dato al procesador. En ese caso, por cierto, la dirección se calcula tomando un registro que se queda guardado en A y el operando inmediato, que es el desplazamiento. A y el inmediato entonces se suman para calcular la dirección a la que hay que acceder. El resultado que se guarda en A load, pues entonces es no lo que hay que guardar en los registros, sino la dirección a la que hay que acceder en la memoria de datos, ¿no? La memoria de datos me dará, por supuesto, el dato que voy a guardar en load memory data, y es este, en ese caso, por cierto, el que tendrá que pasar como el registro, como el resultado que hay que escribir en algún registro del procesador, el registro en el que vamos a cargar el dato de memoria. Otra situación es tratar con un store, ¿no? En un store lo que queremos hacer es guardar un registro del procesador en la memoria. En ese caso, A y el inmediato, en efecto, nos sirven para calcular la dirección a la que hay que acceder en la memoria, igual que en el caso previo, ¿no? Y al output entonces guarda esa dirección para acceder. Sin embargo, el registro que hay que escribir está guardado en el registro B, en este registro temporal B. Y entonces, por supuesto, se toma este desvío, no se entra a la luz, sino que es el dato que hay que escribir en la memoria de datos. En ese caso, por cierto, no nos es entregado nada de la memoria. Nada se tiene que modificar en los registros del procesador. Así que en el caso de un store, no se escribe nada, ¿no? Solo se guarda en la memoria, pero no se escribe nada en los registros del procesador. Esa es una explicación breve y sucinta de todo lo que vimos en la clase previa. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? No. Chido. Bien, lo siguiente que mencionamos en la clase pasada es que decíamos que alguien tiene que hacerse cargo de que estas cosas realmente pasen. Alguien tiene que avisarle a los multiplexores a quién debe dejar pasar, dependiendo de lo que esté escrito en el instruction register. Así que necesitamos una unidad de control, ¿no? La unidad de control es la que lleva a cabo las acciones necesarias para que realmente se ejecute la instrucción. Hasta ahorita lo que hemos diseñado es la ruta que siguen los datos, ¿no? A través del procesador para ejecutar realmente la instrucción. Ahora necesitamos que eso realmente se lleve a cabo. El encargado de hacer eso es la unidad de control del procesador, ¿no? Y entonces tenemos un esquema así como este. La unidad de control, que está acá arriba, se encarga de enviar estas cosas que son las señales de control, ¿no? A los diferentes componentes del procesador para que lleven a cabo las acciones necesarias para que la instrucción realmente se ejecute. Por ejemplo, la unidad de control tiene que decirle al banco de registros si realmente lo que le llegue por la línea write data tiene que ser escrito en lo que le llegue por la línea write reg, ¿no? O sea, realmente tienes que alterar el estado de los registros del procesador cuando se termine la instrucción. No siempre, ¿verdad? En un store no hay que hacer eso. Este, no siempre, en un salto no hay que hacer eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces esta señal write reg va a decir al banco de registro, sí, sí, lo que te llegue tú escríbelo, carnal. Y a veces le va a decir, no, no, ignóralo. No le hagas caso a lo que te llegue por ahí. Porque siempre te va a llegar algo por ahí, pero no le hagas caso, ¿no? AluSource 1 y AluSource 2 son los controladores de estos multiplexores. AluSource 1 es el que controla el multiplexor de arriba y AluSource 2 es el que controla el multiplexor de abajo, que deciden cuáles son los operandos que entran al ALU, escogiendo entre A y NPC en el caso del multiplexor de arriba y escogiendo entre B y el inmediato en el caso del multiplexor de abajo. AluControl, aquí lo pinté como un solo cablecito. Estas en general han sido un solo cablecito, ¿no? RegWrite, AluSource 1, AluSource 2. AluControl, en cambio, no es un solo cablecito, realmente son un conjunto de líneas, ¿no? Que le dicen al procesador qué operación hay que hacer. Es decir, algún código de operación. Le dicen 01110 y esa es una suma. 01101 y ese es un XOR, etcétera, ¿no? Son varias líneas entonces de control que le dicen al ALU qué operación debe de hacer. PC Source 1, bueno, ahorita vamos a abundar en estas. De hecho, mejor vamos a pasarle. RegWrite, como decía yo, le indica al banco de registros que debe aceptar la entrada de write data y escribirla en el registro especificado por RegWrite, ¿no? 1 significa escribir, 0 que lo ignore, ¿no? Que no haga nada el banco de registros cuando termine la instrucción. ALU Source 1, ya decía yo, es el multiplexor que está arriba de entrada al ALU
y debe dejar pasar a NPC o a A. Si dice 0, deja pasar a NPC. Si dice 1, deja pasar a A. Es este multiplexor que está aquí. Entonces con 0 deja pasar a este, con 1 deja pasar a este. ALU-SURS 2 es el segundo dato de origen que entra al ALU. Ahí están, hay que decidir entre el inmediato, si decimos 0, o el registro B, si decimos 1, ¿no? Es este multiplexor de aquí abajito, y si le decimos que es 0, entonces deja pasar a B, si le decimos 1, deja pasar al inmediato, ¿no? Perdón, al revés, si le decimos 0, deja pasar al inmediato, y si le decimos 1, deja pasar a B, perdón. ALU control, decía yo, es un código de operación que le dice al ALU qué operación debe de ejecutar, ¿no? Luego está PC source. Bueno, PC source es quien debe de ser el contenido que se va a escribir en program counter al final de la ejecución de la instrucción. Y por supuesto que es PC más 4 en casos normales, o el resultado del cálculo que hicimos de la dirección a la que hay que saltar. Si es una instrucción de salto y realmente se tuvo que saltar. Así que, si le decimos 0 a ese multiplexor, voy a enseñarles el multiplexor otra vez, es este multiplexor de aquí, que recibe la señal PC source, ¿no? Si PC source es 0, entonces pasa PC más 4, ¿no? Que es lo que normalmente debe de hacerse, porque es una ejecución secuencial de instrucciones. Si es una instrucción de salto y realmente hay que saltar, entonces que decida esta condición de aquí, ¿no? No hay nada que podamos decir nosotros, ya decidirá este comparador qué hay que hacer. Y entonces, el comparador me dirá, y yo tengo que habilitarle la entrada a NPC o al output, ¿no? Si es 1, entonces, si esa señal de control que recibe ese multiplexor es 1, entonces hay que dejar pasar a quien me diga el comparador, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Lo que estamos haciendo es explicar cuál es el significado, digamos, de las señales de control que la unidad de control debe de enviar a los diferentes componentes del procesador para que realmente se ejecuten las instrucciones. Bien, la memoria de datos aquí recibe una señal que es memread, que le dice si hay que leer, una señal que es memwrite, que le dice si hay que escribir, y entonces habría que decidir, o sea, la memoria siempre tiene que estar escribiendo o leyendo. No, habrá ciclos de reloj en los que no tenga que hacer nada. Habrá condiciones, por ejemplo, en el caso de una instrucción aritmético lógica, donde no hay que acceder a la memoria. Solo hay que acceder a la memoria en caso de load o de store. Si es un load, por supuesto, tenemos que cargar algo de la memoria y tenemos que decir a la memoria que lea. Si es un store, entonces tenemos que escribir algo en la memoria, entonces tenemos que decirle a la memoria que pueda escribirse en ella, ¿no? Entonces memwrite debería estar en 1. Y por supuesto habrá instrucciones en las que no hay que hacer nada, entonces ambas líneas estarán en 0. ¿Por qué no pusimos solo un bit para eso? Porque si fuera solo un bit, entonces necesariamente en un ciclo de reloj estaría en 0 o en 1. Y si estuviera en 0 y 0 significara, por ejemplo, lee, estaría leyendo, ¿no? Todo el tiempo, aunque no necesitáramos el dato que se va a leer. Y eso generaría retardos terribles porque la memoria es muy lenta en general, ¿no? Mucho más que el procesador. Así que eh, memread significa 0, no lectura, o 1, leer la dirección indicada en address y entregar el dato en load memory data, ¿no? En el caso de un load. En el caso de un store, más bien utilizaríamos la señal memwrite. 0 significa no escribas. Y 1, por supuesto, significa escribir el dato que entra por write data en la dirección especificada en address, ¿no? Y que calculó el ALU. Bien, luego, este multiplexor de aquí recibe una señal que se llama resource, ¿no? O sea, ¿quién va a ser el dato de origen, el dato fuente, perdón, que se escribe en los registros del procesador? Habrá, decía yo, casos en los que nadie se va a escribir en los registros del procesador, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un store, por ejemplo, en el caso de un salto, ¿no? No se escribe nada al final. Y siempre va a pasar algo por aquí, porque a este sí recibe solo un bit. Entonces siempre va a pasar algo por esta línea y siempre va a llegar algo aquí. Sí, pero acuérdense, tenemos una señal aquí que se llama read-write, que le dice al banco de registros, si hazle caso a lo que te llega por ahí o no le hagas caso, ignóralo, ¿no? Entonces el efecto de
no escribir, no alterar el estado de los registros del procesador, se da a través de esta línea, de esta señal de control de aquí, y no a través de esta. Esta nada más tiene que dejar pasar alguno de sus dos operandos posibles, que es load memory data en el caso de un load, o ALU output en el caso de pues, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, aquí está. Register source igual a 0, significa que se deja pasar a load memory data. Escribo lo que acaba de llegar de la memoria, ¿no? En el caso de un load, por supuesto. Y 1 significa deja pasar a ALU output, al banco de registros. Lo que no garantiza que eso se escriba, ¿no? Por la señal de regsource, de regwrite, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Cámara. Supondré que todo está bien. Porque ahora los vamos a usar, ¿no? Entonces necesitamos recordar más o menos de qué se tratan estas cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ¿qué significa ejecutar esta instrucción de aquí? La primera. Dice suma el registro 2 con el registro 1 y el resultado guárdalo en el registro 3. ¿Hay que escribir algo al final de la ejecución de la instrucción en el banco de registros? Ustedes díganme. Mi pregunta es, ¿hay algún resultado que al final de esta instrucción haya que escribir en el banco de registros? Sí, la suma, en efecto, como dice Braulio, como dice Laura, muy bien. Ajá, César también dice, sí, se tiene que escribir en el registro 2 más el registro 1 en el registro 3, en efecto. Sí, así que write, la señal que le dice al banco de registros que lo que le llegue en el indicador de registro y en el indicador de resultado, lo tiene que escribir. Eso debe de valer 1, ¿verdad? Porque aquí dijimos que write le indica al banco de registros que debe aceptar la entrada, esta, y escribir en el registro especificado aquí, para escribirlo en el banco de registros, de veras. Así que tiene que estar en Profe, 1. Mande. Rewrite es lo que habíamos visto ayer, bueno, el lunes de RB. ¿Eh? Se llamaba RD, ¿no? O sea, estamos viendo el de ADD. Ah, RD, te refieres a Register Destination. Ajá, En exacto. efecto, el Sí. Register Destination se escribe aquí. Aquí debe estar contenido el campo Register Destination de la instrucción, del Instruction Register, en efecto. Ese es el que se debe de llegar por aquí, ¿no? Es el registro donde hay que escribir al final, en efecto. Está involucrado. No es lo mismo, pero sí está involucrado aquí. RegWrite es, en efecto, el contenido de RegWrite debe ser el que viene en el Instruction Register en el campo Register Destination. Tienes razón. Uno es escribir. Así que en efecto, aquí le estoy diciendo, sí, tienes que escribir, ¿no? Con este uno de aquí. Al final hay que escribir en el registro 3. Entonces, por la línea write data, va a venir el resultado de la suma y en regwrite va a estar escrito un 3, porque es el registro 3 en donde hay que escribir, ¿no? Ahí alguien está pidiendo entrar. Luego, ALU source 1, es decir, ¿quién entra al ALU? Este ALU source 1 tiene que decidir entre A y NPC, ¿se acuerdan? Entre A y NPC. Si es 0, es NPC. Y si es 1, es A. ¿A quién debe dejar pasar esta instrucción? ¿A un registro del procesador o al program counter incrementado en 4? ¿Es una instrucción de salto? No. Así que el program counter no tiene nada que hacer aquí, ¿no? Debe dejar pasar al registro 2, que está guardado en A. Así que debe de valer 1. En efecto, vale 1. Luego el multiplexor que está abajo, a la izquierda y abajo del ALU. Ese debe dejar pasar a uno de dos operandos posibles, a B o al inmediato.
¿Esta instrucción tiene un operando inmediato? No. No tiene ningún operando inmediato. Entonces tiene que dejar pasar a el registro 1, que por cierto va a estar guardado en B. Entonces eso debe valer 1, en efecto. Así que ALU source 2 vale 1. ALU control es la operación que debe realizar el ALU, ¿no? Y la operación que... gracias a Laura y a Juan, que respondieron, en efecto. ALU control debe decir que se haga una suma. Así que ALU control no sé qué tenga, pero tiene el código de suma, ¿no? Luego, PC source, ¿quién va a ser escrito? Como el program counter para direccionar a la siguiente instrucción a ejecutar. ¿Es esta una instrucción de salto? No, es una suma. Entonces, PC debe ser igual a PC más 4, ¿no? Después de esto. Y PC más 4 está guardado en NPC. Así que la señal de control, esta. PC source debe ser NPC, ¿no? Entonces es 0 lo que debe contener. PC source debe valer 0. PC source debe valer 0. En efecto, ¿no? Muy bien. Memory read y memory write son las operaciones que hay que hacer con la memoria. ¿Hay que leer o hay que escribir? No, porque no es una instrucción de load ni de store. Así que ambas valen 0, en efecto, ¿no? Porque aquí dice que 0 es no leer y 0 es no escribir. Así que vale 0, 0, ¿no? Y luego, ¿quién se escribe en el banco de registros de regreso? ¿Se escribe load memory data o se escribe ALU output? Bueno, es una instrucción aritmético lógica esta de aquí. Se calcula una suma y el resultado se guarda en ALU output. Así que es ALU output el que debe de pasar al banco de registros como resultado. Así que no debe valer 0, debe valer 1, ¿no? En efecto vale 1. Ejecutar. Esta instrucción add R3, R2, R1 consiste en guardar esta instrucción con los códigos que tenga en formato R, ¿no? En el instruction register y con base en eso hacer que la unidad de control envíe estas señales de control a los diferentes multiplexores y a los diferentes componentes del procesador. Consiste en hacer solo eso durante vamos a ver cuánto tiempo. A ver, aquí se carga algo y necesito un ciclo de reloj para poder hacer que esas cosas se puedan transferir a otro registro, ¿no? Porque necesito que se estabilicen, que se saturen los transistores donde voy a guardar las cosas. Así que este es un ciclo de reloj, 1, 2, para pasar de instruction register del banco de registros a A y a B, 2. Luego para pasar de esto a el resultado que se escribe en ALU output es otro más, ¿no? Luego para pasar de ALU output a lo que se escriba en load memory data, etcétera, ¿no? En la memoria, etcétera, es otro ciclo más, llevamos 4. Y luego para pasar de load memory data o ALU output a los registros del procesador de regreso para escribir el resultado, es otro más. 5 ciclos de reloj. Cada vez que hay una transferencia de registros en la arquitectura, en el diagrama, en el datapad, significa que debe de estar involucrado un ciclo de reloj ahí, ¿no? Porque, pues, por supuesto, como habíamos dicho, las computadoras no pueden operar de manera continua en el tiempo, necesitan que cuando sube el reloj se transfieran cargas, voltajes, etcétera, ¿no? De un lugar a otro, y una vez que ya llegaron ahí, pues debemos esperar a que se saturen de electrones los transistores, ¿no? A que se estabilicen las cosas. Ese tiempo de espera es el ciclo cuando el reloj está bajo, ¿no? Así que, pues necesitamos 5 ciclos de reloj para ejecutar una instrucción en esta arquitectura. Ejecutar una instrucción como esta consiste en enviar estas señales de control y dejarlas ahí 5 ciclos de reloj. Cuando termine esos ciclos de reloj, me cae que lo que ocurrió es que se ejecutó esta instrucción, ¿no? Y el resultado está guardado en R3, por cierto, al final. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Pues cámara. La instrucción que está acá abajito se parece mucho, pero tiene un operando inmediato aquí, un 236. Así que debe haber una sutil diferencia. Esa sutil diferencia es que
ALU source 2, que es la señal que recibe este multiplexor de aquí, no hay que dejar pasar a B, sino al inmediato, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, sí, también se extiende, ¿no? A 32 bits. Ajá, eso, en efecto. Y por cierto, para lograr eso, ALU source 2, para que deje pasar al inmediato, debe valer 0. Así que, a diferencia de la instrucción que está acá arriba, en la que ALU source 2 vale 1, en la línea de acá abajo, ALU source 2 vale 0 para que deje pasar el inmediato, que es este 236 al ALU. Lo que hay que hacer es una resta y todo lo demás se mantiene igual, porque todo lo demás realmente hay que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Hay que escribir en el banco de registros un resultado al final, sí. Hay que dejar pasar a A, sí. Hay que dejar pasar a B, no. Hay que dejar pasar al inmediato. Ah, entonces este sí es 0, ¿no? Esa es la diferencia con la de arriba. Hay que hacer una resta, no una suma, eso sí. Luego, PC source, ¿quién va a ser? ¿Es una instrucción de salto? No, igual que la de anterior, así que 0. ¿Hay que leer o escribir en la memoria? No. Y el banco de registros va a escribir a ALU output. Así que pues, esencialmente es como los mismos bits, salvo el código de resta y salvo ALU source 2. ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? La instrucción de renglón número 3, ahí sí ya cambian las cosas. ¿No? Porque fíjate, este 120 que está aquí va a venir como operando inmediato en la instrucción. Así que igual que en el caso previo, a quien hay que dejar el multiplexor de abajo del ALU, a quien debe dejar pasar es al inmediato, no a B. Así que en efecto, igual que en el caso previo, debe decir 0. Luego, ¿hay que escribir algo al final en los registros del procesador? Sí, lo que voy a traer de la memoria hay que escribir en el registro 3, aquí dice. Así que register write sí debe de valer 1, ¿no? Porque el banco de registros en efecto va a tener que admitir lo que venga para escribirlo. ALU source 1 es el multiplexor que está arriba, de entrada al ALU. Debe dejar pasar a NPC o a A. En este caso es A porque A va a estar guardado, en A va a estar guardado el registro 2, que es el que voy a utilizar para calcular la dirección. Así que vale 1 igual que en el caso previo, ¿no? Lo que hay que hacer es una suma de 120 más R2, así que pues, lo que tiene que calcular el ALU es una suma. ALU control entonces el código de suma otra vez. PC source, ¿esta es una instrucción de salto? No, no es una instrucción de salto. Ah, entonces el contenido del program counter es PC más 4, es decir, NPC. Eso se hace poniendo en PC source en 0, ¿no? ¿Hay que leer de la memoria? Sí, este es un load. Ah, ok, entonces memory read vale 1. ¿Hay que escribir en la memoria? No, es un load, no es un write, no es un store. Entonces es un 0, ¿no? Memory write. Y luego, ¿a quién debe dejar pasar el multiplexor que está aquí en la orilla para que sea el resultado que se escribe en el banco de registros? Admite como entradas a load memory data o a ALU output. Esto es instrucción de load. Así que debe dejar pasar a load memory data. Eso se hace poniendo 0, ¿no? Así que debe valer 0 en efecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahorita? No, Muy bien. Ahora dígame entonces qué hay que hacer en el store word que está acá abajito. Store word en el registro 3 se guarda en la dirección de memoria que está 120 bytes más abajo de lo que diga el registro 2. Tengo que escribir en el banco de registros al final. Muy bien, Itzel dice que no, en efecto. Así que vale 0, register write, ¿no? Hay que dejar pasar a A o a NPC en el multiplexor que está arriba a la izquierda del ALU. A, dice Juan Bautista. Muy bien, en efecto, entonces vale 1. ALU source 2 debe dejar pasar al inmediato o a B.
El inmediato B. ¿Dónde está guardado el 120? El inmediato, dice Alexia. Perfecto, en efecto. Entonces debe valer 0. Lo que hay que hacer es calcular la dirección, que es 120 bytes más abajo de lo que dice el registro 2. Así que, ¿qué operación se debe de hacer? Una suma. Muy bien. PC source, ¿es una instrucción de salto? No. Entonces, ¿a quién hay que dejar pasar? ¿A NPC o a ALU output? Como resultado que se escribe en el program counter. ALU output. No, porque no es una instrucción de salto. La instrucción de salto es la que calcula, bueno, cuando es una instrucción de salto, se calcula en efecto la dirección de salto y eso se guarda en ALU output. Y entonces, en ese caso, sí hay que dejar pasar a ALU output, en el caso de una instrucción de salto. Pero esta no es una instrucción de salto, es un store. Así que, como dice Braulio, hay que dejar pasar a NPC, en efecto. Y NPC significa que hay que ponerle a 0, ¿no? La PC source. En efecto, 0 es PC source. La memoria tiene que leer en esta instrucción. No, porque es store. No, porque es un store. En efecto, pero sí tiene que escribir. Ajá, en efecto, entonces memory write sí es 1, ¿no? Y luego register source. ¿A quién hay que dejar pasar para que se escriba en los registros del procesador? Oye, no, es un store. Esta no escribe ninguna cosa en los registros del procesador. Un registro del procesador se escribe en la memoria, pero en los registros no se escribe nada. Así que realmente aquí me vale gorro, ¿no? Register source, que es lo que recibe este multiplexor de acá, no me interesa, deja pasar a quien sea, me vale gorro. Oye, pero entonces va a escribir algo en los registros del procesador. No, porque register write está en 0, está inhabilitada la entrada de cosas a los registros del procesador. Entonces no va a pasar nada. Alguien va a salir de aquí y va a llegar al banco de registros y va a tocar la puerta y nadie le va a abrir, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. La instrucción de hasta abajo es un branch equal 0. El registro 3 pasa a un comparador y si es 0, entonces se salta a una instrucción que está etiquetada en el programa y que se llama salto 1, la etiqueta, ¿no? Realmente lo que va a ocurrir es que el PC se va a incrementar en 4 y luego de la instrucción que está ahorita apuntada por PC más 4, voy a fijarme en qué desplazamiento tiene la instrucción que está etiquetada con salto 1. Y lo que voy a hacer es poner eso como desplazamiento inmediato en una instrucción formato I, ¿no? Poner esa distancia de salto. Este, cámara. Entonces, bueno, por cierto, el registro 3 pasa a un comparador. Hay que escribir algo en los registros del procesador ya que se acabe esta instrucción. En efecto, dice Juan Bautista que no. No hay que escribir nada, claro. Así que register write es 0. No vamos a escribir nada. Está deshabilitada la entrada de cosas al banco de registros. ALU source es el multiplexor que está arriba y a la izquierda del ALU. Debe dejar pasar a alguien entre A o NPC. ¿A quién debe dejar pasar aquí? NPC. A NPC porque es PC más 4. Y es eso lo que hay que, uno de los operandos para calcular la dirección de la instrucción a la que hay que saltar, ¿no? En efecto, en caso de que haya que saltar, por cierto, ¿no? Entonces, en efecto es 0 porque 0 habilita la entrada de NPC al ALU, ¿no? Cámara. Entonces vale 0, en efecto. ALU source 2 es el multiplexor que está a la izquierda y abajo de entrada al ALU. Y debe dejar pasar a uno de dos operandos, al inmediato o a B. Aquí, ¿a quién debe dejar pasar? ¿El inmediato? Al inmediato, porque el inmediato es el que contiene la distancia, bueno, el desplazamiento de salto, ¿no? En efecto, ALU source 2 debe valer 0 porque entonces es el inmediato el que va al ALU. Así que en efecto vale 0, ¿no? Recuerden que en una instrucción de salto, la distancia de salto, le digo distancia, pero pues bueno, realmente se debería llamar desplazamiento porque una distancia siempre es no negativa y esta sí puede ser negativa, ¿no?
Pero bueno, la distancia de salto está guardada como operando inmediato en la instrucción, ¿no? Así que pues, por eso es que debo dejar pasar al inmediato. Lo que hay que hacer es sumar esa distancia con PC más 4. Así que lo que va a calcular el ALU es una suma, como dice aquí. Bien, luego, PC source es el multiplexor que está arriba y a la derecha y que debe decidir a quién dejar pasar como el contenido que va a ir a dar al program counter, ¿no? Y recordemos que si es 0, pasa PC más 4. Y si es 1, pues depende, ¿no? Depende en función del salto, a quién deja pasar, si a PC más 4 o a ALU output, que es la dirección de salto, ¿no? Aquí a quién debería dejar pasar. ALU output. ALU output si hay que saltar o no, si no hay que saltar, entonces es 1 en efecto, ¿no? Porque 1 es, deja pasar a PC si no hay que saltar, o a ALU output en función del salto, ¿no? Así que vale 1 en efecto ese. ¿Hay que leer la memoria? No. ¿Hay que escribir en la memoria? No. ¿Se va a escribir algo en el banco de registros al final? No. Así que, pues, no me importa, ¿no? Y los demás, estos dos previos, pues, están en 0. ¿Sí? Ejecutar cualquiera de las instrucciones que están puestas aquí a la izquierda consiste en dejar prendidas esas señales de control durante 5 ciclos de reloj y preservar en el instruction register los datos que están puestos allí, ¿no? Durante 5 ciclos de reloj. ¿Tienen alguna duda o pregunta al respecto? La arquitectura que estamos diseñando, la microarquitectura o el datapad que diseñamos, hace que sea muy sencillo ejecutar instrucciones. Consiste realmente en ejecutar esas instrucciones, consiste, como lo digo, literalmente, ¿no? En enviar por cablecitos los ceros y unos que están puestos allí, a lo que se le llama señales de control, y la unidad de control lo único que tiene que hacer es mantener esas señales de control prendidas o apagadas, según sea el caso, durante 5 ciclos de reloj, para que realmente se efectúen las instrucciones a los que nos estamos refiriendo en esta tabla. No siempre ha sido así de sencillo. Esta es una máquina RISC, esencialmente, ¿no? Es una máquina simple donde las instrucciones que acceden a memoria, por ejemplo, solo son estas dos, load y store. Las demás siempre tienen sus operandos puestos o en el instruction register o en el banco de registros, ¿no? No hay que leer y ninguna tiene permiso de acceder a memoria, más que estas dos, load y store. Los formatos son muy sencillos, solo son estos tres, R, I y J, ¿no? Y ya. Y además de todo, pues la ruta de flujo de datos no se estorba, no se estorban mutuamente los flujos de diferentes datos, ¿no? Cada quien va a su propio banco, a su propio registro temporal y demás. Esto no siempre ha sido así. En las arquitecturas viejitas no hubiera cabido tanto hardware, digamos, para hacer varias rutas paralelas de cosas. Y bueno, además de todo, pues los formatos de instrucción pueden ser muchos, los modos de direccionamiento pueden ser muchos, aquí solo tenemos uno, ¿no? El de desplazamiento o el inmediato. Y esas cosas complicarían el envío de señales de control. Voy a poner un ejemplo. Este, este es también es un datapad de una máquina, digamos, viejita, ¿no? Diseñada por ahí en la década de los 70, una PDP-11, como la que teníamos en ese entonces cuando entramos al departamento, bueno, cuando entramos a la facultad a finales de los 80, ¿no? En el departamento de matemáticas teníamos una PDP-11 que tenía una arquitectura que podíamos sintetizar en este diagrama, ¿no? Digamos que tenía 8 registros, etiquetados desde R0 hasta R7, una instruction register igual, donde guardamos la instrucción que hay que decodificar para ejecutar. Por supuesto, tenemos un decodificador y la unidad de control que envía las señales de control, igual que en el caso de DLX. También tenemos un program counter que dice cuál es la instrucción que hay que ejecutar, la dirección de la instrucción que hay que ejecutar. A diferencia de DLX, aquí solo hay una memoria para datos e instrucciones. Solo hay un banco de memoria, digamos, ¿no? Solo hay un canal de acceso a la memoria.
Y entonces las direcciones de memoria se dicen en el Memory Address Register, este que está aquí. Si yo quiero acceder a una dirección de memoria, la dirección a la que quiero acceder se la digo en el Memory Address Register. Si lo que quiero hacer es escribir un dato en la memoria, lo pongo en el Memory Data Register, este que está acá abajo, MDR, y eso se escribe en la memoria. Si lo que quiero hacer es leer de la memoria, pongo la dirección de acceso aquí y la memoria me responde en el Memory Data Register. El ALU, este de aquí, ¿no? Trabaja con dos operandos. Uno de ellos es el que esté puesto en el canal. Notarán que hay un solo canal aquí que comparten todos los registros y todos los registros temporales del procesador, ¿no? Eh, y bueno, el otro operando es pues alguno de estos dos. O Y, que es algo que en algún momento se leyó del canal y está guardado aquí, ¿no? O bien un 4. Cualquiera de esos dos puede ser operandos del ALU. Porque igual que en formato de DLX, podemos suponer, y esa es una suposición medio que no era cierta en esta arquitectura de veras, pero la modifiqué para que fuera más sencillo, podríamos suponer que todas las instrucciones, igual que en el caso de DLX, miden 4 bytes. Y entonces aquí está el incremento de 4 para poder calcular la dirección de la siguiente instrucción. Luego, eh, el ALU entrega su resultado siempre, siempre en un registro especial que es como el ALU output, ¿no? Que aquí se llama Z. Y Z, por supuesto, se puede escribir en el canal. En una arquitectura como estas, que por cierto es, digamos, la característica esencial de esta arquitectura es que tiene un solo canal, que es compartido por todos los registros. No podemos escribir en un solo ciclo de reloj dos cosas al canal, porque se echan a perder, ¿no? En cada ciclo de reloj solo puede haber una cosa escrita en el canal. Eso ya implica cierta secuencialidad en las cosas que hay que hacer con esta arquitectura, a diferencia de DLX, donde teníamos que enviar unas señales de control y dejarlas fijas durante 5 ciclos de reloj. Aquí tendríamos que secuenciarlas para poder ejecutar cosas. Esa característica esencial de tener un solo canal y que sean mutuamente excluyentes las cosas que se escriben en el canal, esa característica es la esencia de PDP, ¿no? De la PDP-11. Y es lo que trate de mantener en este diagrama, ¿no? Fíjense, para hacer fetch, simplemente para hacer fetch, ¿no? Tenemos en program counter la dirección de la instrucción que hay que traer, ¿no? Está guardada aquí. Solo se puede escribir una cosa en el canal. Entonces, pues ese en particular, pues lo escribimos en el canal, ¿no? PC out es una señal de control que le dice al program counter, salte al canal, ¿no? Y entonces en el canal está circulando la señal de PC, program counter. Esa señal hay que decírsela a la memoria para que nos traiga la instrucción que hay que ejecutar. Así que hay que guardarla en el Memory Address Register, que recordarán es la única manera que tenemos de decir a la memoria que lea algo o que escriba algo. Decirle la dirección aquí en MAR, ¿no? Así que PCOut, MAR in, hace que lo que escribí yo en el canal, que es PC, se admita en el Memory Address Register. Y luego envío una señal a la memoria que le digo readmem, ¿no? Para que la memoria busque esa dirección y me traiga lo que está contenido ahí, los 4 bytes que están contenidos ahí, ¿no? Luego, lo que voy a hacer es fetch, ¿no? Así que tengo que hacer que PC sea igual a PC más 4. Una vez que la memoria me contesta en Memory Data Register con el contenido de esa dirección, que por cierto, es la instrucción que hay que ejecutar, ¿no? Cámara. Mientras tanto, yo tengo que incrementar el program counter en 4. Ahorita el program counter está circulando aquí en el canal, ¿se acuerdan? Así que si yo le digo false, lo que hago es decir que este multiplexor de aquí no admita a Y como su entrada al ALU, ¿no? Sino que es el 4. Y entonces si yo le digo el ALU que sume, con esta línea de aquí, lo que estoy diciendo es que sume PC más el otro operando es el 4, así que PC se incrementa en 4 y se guarda en Z el resultado, ¿no? Para el siguiente ciclo de reloj, entonces en Z ya está escrito ahí PC más 4. Puedo tomar el contenido de Z y escribirlo en el canal. Z out, PC in, lo que hace es escribir el contenido de Z en el canal y luego admitirlo como entrada al program counter. Entonces ya tengo en el program counter guardado PC igual a PC más 4, ¿no? Y luego, pues la memoria en algún momento me contestará con la instrucción, carnal, ¿no? La memoria va muchos ciclos de reloj atrasada, o sea,
Se tarda mucho más que yo en hacer estas cosas. Así que esta WMFC es una señal que utilizábamos en el caso de la PDP para decirle al procesador que se esperara hasta que la memoria terminara de hacer su operación. Wait for memory function complete, ¿no? Eso significan las siglas. Una vez que la memoria termina, eso sí, me deja lo que ya haya encontrado en esa dirección, me lo deja en Memory Data Register, en este registro de acá. Así que Memory Data Register Out escribe el contenido del Memory Data Register al exterior, en el canal, y eso, recordaremos, es una instrucción. Hay que interpretarla, hay que decodificarla. Y eso se hace guardando en el Instruction Register. Así que Memory Data Register Out, Instruction Register In, lo que hace es que lo que estaba guardado aquí se transfiere acá, que es el registro que es leído por la unidad de control para hacer todo lo que haya que hacer para ejecutar la instrucción. ¿Se dan cuenta? Hacer un fetch ridículo en una arquitectura así significa tardarse 4 ciclos de reloj. Porque no puedo escribir más de una cosa en el canal en cada ciclo, porque entonces echaría a perder lo que yo escribí en el canal, ¿no? Las señales PC out, Z out, MDR out, todas las señales de out son mutuamente excluyentes en el canal. No podemos ejecutar más de una de esas en un solo ciclo de reloj. Podemos ejecutar varios in, eso sí, pero solo un out. Así que, digamos, estoy limitado por eso y tengo que hacerlo así, ¿no? 4 ciclos de reloj. Fíjense, ¿qué significaría en una arquitectura como esta? Ejecutar una instrucción como esta. Suma en el registro 6 el contenido o el resultado de sumar el registro 2 con un 320. Así inmediato, ¿no? Chale. Bueno, para empezar hay que hacer fetch. Entonces estos 4 ciclos de reloj están aquí arriba. No se ven, por eso empiezo en el 5, ¿no? A partir del quinto ciclo de reloj lo que habría que hacer es tomar el registro 2, escribirlo en el canal y admitirlo en Y para que sea un operando del ALU. Decirle al ALU que Y es true, o sea que realmente admita a Y, ese multiplexor que estaba arribita a la izquierda en el ALU, que admita a Y como su entrada, no al 4, ¿no? Luego, hay que decirle al campo de direcciones del Instruction Register que se escriba en el canal, ¿no? Add out es que este 320 salga al canal. Recordarán que el ALU recibe un operando del canal y otro de ya sea Y o el 4. Aquí le estoy diciendo que va a admitir al operando que está guardado en Y, que es R2. Y entonces cuando le digo suma al cuate que está en el canal, que por cierto es el 320, ¿no? Junto con el contenido del registro 2, que ahorita está guardado en Y. Entonces aquí ya calculé la dirección que hay que acceder, ¿no? Esta es una suma, por cierto, de un registro con una dirección de memoria, con el contenido de una dirección de memoria. Entonces lo que acabo de hacer ahorita es que en Z me quedó el cálculo de la dirección de memoria a la que hay que acceder para traer el operando. Bueno, en Z entonces está la dirección de memoria. Z out, mar in, significa que lo que estoy haciendo es escribir esa dirección en el Memory Address Register para que la memoria, en efecto, sea leída de esa dirección. Readmem hace que la memoria lea. En algún momento va a terminar, ¿no? Mientras tanto, yo tomo el Profe, registro 6, mande. en el punto 7 se refiere al multiplexor que lee la data, la segunda data, y ¿Cuál, después perdón? manda. Es que con el diagrama, Ajá, acá. a ver. Ajá, es, el, es la Y que va al multiplexor. Ajá, la lleva un multiplexor junto con un 4. Ese es Alguno de esos el dos paso pasa. 7. En el paso 7, Z out marine. No, en el paso 6 es donde sí dije, bueno, realmente en el paso 5 es donde estoy diciendo al multiplexor qué hacer, ¿no? Ok, Y true le dice al multiplexor, tienes que dejar pasar a Y, no al 4, ¿no? ajá. Ok. Órale. Bueno, esta instrucción, decíamos, toma el registro 6 y lo suma con el contenido de una dirección de memoria y el resultado lo guarda en el registro 6. Así que el otro operando es el registro 6, ¿no? R6 out, entonces saca el registro 6 al canal. JIN lo admite como entrada al ALU
Y Y-true le dice a la ALU que admita a Y como entrada a la operación. Hay que esperar por Wait for Memory Function Complete porque lo que sigue es que la memoria nos diga cuál es el contenido de esta dirección, que es el otro operando. Así que pues ni modo, tenemos que esperarnos hasta que la memoria termine y bla, 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 ¿no? Ya que terminó, bendito sea Dios, en Memory Data Register está guardado el operando que necesitamos. Así que en Memory Data Register Out, add, lo que hace es que el ALU suma a Y, que recordemos contiene R6, con lo que esté en ese momento en el canal, que por cierto es lo que acabamos de traer de la memoria, de la dirección 320 bytes más abajo del registro 2. Así que es el otro operando. Una vez que la suma se lleva a cabo, el resultado de la suma se guarda en Z, que por cierto es el resultado de la operación. Hay que guardarlo en el registro 6, según lo que dice la instrucción. Así que Z out R6 in termina la instrucción, ¿no? Porque ya escribimos el resultado donde debería estar. ¿Alguna pregunta? Bien. Fíjense, 10 ciclos de reloj en total, ¿no? Para ejecutar esta instrucción. Ahora, para ejecutar esta otra. Está más sencillo, ¿no? Solo están involucrados dos registros, el registro 3 y el registro 7. El resultado se guarda en el registro 7. El registro 3 empieza en el ciclo número 5 porque recuerden, los primeros 4 siempre son fetch, ¿no? El registro 3 out, Y in, R7 out, XOR, ¿no? Ya calculé el XOR y está guardado en Z el resultado. Entonces Z out, R7 in, guarda el resultado en el registro 7. Esta solo tomó 7 ciclos de reloj en contra de esta que toma un número variable de ciclos de reloj, pero al menos 10 porque hay que esperar por Wait for Memory Function Complete, ¿no? Pero bueno, entonces bueno, es un ejemplo de lo poco determinista que resultaba, digamos, una arquitectura anterior, una arquitectura viejita en la década de los 70, solo porque tenía que ser hecha así, ¿no? No teníamos más que una sola ruta, no teníamos más que un solo canal, ¿no? No podíamos hacer otra cosa porque no teníamos mucho hardware disponible. Bien, por cierto, entonces se darán cuenta de que una arquitectura como esta está interesante porque las señales de control no se echan y se dejan ahí durante n ciclos de reloj. No, no, no. Se tienen que secuenciar, ¿verdad? PC out, marine, read mem, esas sí van en un solo ciclo aquí, pum, ¿no? Se termina ese ciclo de reloj, las quito y pongo Y false add. Se termina ese ciclo de reloj, lo quito y pongo Z out, PC in, wait for memory function complete, ¿no? Se termina esa y cambio a memory data register out y R in. Se termina esa, ¿no? Y por ejemplo, profe, en una arquitectura de Harvard, este fetch sería más rápido. Sí, claro, en efecto, ¿no? Ahí, como es intrínsecamente paralela, digamos, pues, ajá, habría, se- habría que mandar más de estas, más de un conjunto de estas, ¿no? Bueno, este, esto implica secuenciar el envío de señales de control, ¿no? Ciclo con ciclo de reloj cambian en principio las señales que hay que enviar. ¿Cómo hacemos eso? O sea que son como pequeños programas, ¿no? Porque son secuencias de instrucciones que realmente están constituidas de señales de control que se prenden y se apagan en cada ciclo de reloj. Sí, está interesante. Lo que se hacía, bueno, las posibilidades son las siguientes, ¿no? Uno, ¿quieres saber cuándo se prende Z-out? Sí, cámara. ¿Cuántos ciclos de reloj se tardan tus instrucciones? Uy, pues no sé, esta se tarda 7, esta se tarda 10. ¿Cuál, la que más se tarda, cuánto se tarda? La que más se tarda 23 ciclos de reloj cámara. Ok, vamos a poner un contador. Cada que empiece una instrucción empieza a correr el contador. Y puede llegar hasta 23. Eso le vamos a llamar T. Entonces, Z-out. ¿Cuándo hay que prender la señal de Z-out? Vamos a ver. Enséñame tu catálogo de instrucciones. Aquí están todas. Ahora, enséñame las señales de control que hay que enviar para cada una de esas. Las pequeñas secuencias estas que hay que enviar para cada una de esas instrucciones del lenguaje de máquina. ¿No? Un catálogo enorme de esas cosas. Cámara. Te darás cuenta de que Z-out, por ejemplo, Z-out se prende siempre, como el fetch, el ciclo de fetch siempre está presente, como estas 4 ciclos de fetch siempre están presentes.
Zout siempre se prende en el ciclo número 3 de cualquier instrucción, porque esto es fetch y se hace siempre. Así que Zout, así que Zout siempre está presente en el ciclo 3, ¿no? Luego, también está presente en el, ¿dónde más? ¿Dónde más? En el ciclo 7, en el ciclo 7 de una suma, en el ciclo 7 de una suma, ¿no? Así que si está prendida la señal de suma y está prendida el contador en el estado 7, esas dos cosas, ese AND es verdadero, entonces también se ejecuta Zout, también se prende la señal Zout. También dice acá que Zout, aquí está Zout, mira, en el ciclo 10 de una suma, cámara, en el ciclo 10 de una suma también. Y mira, acá está Zout, en el ciclo 7 de un XOR, en el ciclo 7 de un XOR. Y así me voy, ¿no? Para todas las señales de control, me fijo en cuándo hay que prenderla, dependiendo del timing que lleva y en qué instrucción hay que prenderla, ¿no? En un add, en un XOR, en un sub, en una multiplicación, etcétera, ¿no? Esto, y podría yo hacer un circuito, ¿no? Entonces, que hiciera esto, que determinara el circuito cuándo prender cada señal de control. Es decir, la unidad de control, la unidad de control que envía las señales de control, podría ser un circuito. Por cierto, podría ser combinacional o secuencial. Luego, eso no importa, ¿no? Pero bueno, cuando eso ocurre se dice que la unidad de control es hardwired, ¿no? Está construida en hardware, pues. Hay un circuito completo que es la unidad de control y que determina qué señales hay que enviar con base en hardware, en puros compuertas, ¿no? Bueno, es una posibilidad y saldría rápido, ¿no? Además, o sea, sería muy rápida una unidad de control así. Pero ¿cuál es la desventaja? ¿Qué desventaja le ven a esto? Imagínense una computadora como las que hemos mencionado muchas veces ya, una computadora viejita, ¿no? De la época de los 70, donde una arquitectura así tiene lugar, por cierto, ¿no? ¿No? Este, que tiene un catálogo de instrucciones CISC, tiene muchas instrucciones y tiene muchos modos de direccionamiento, y tiene todo lo que el programador, el ensamblador quería, etcétera, ¿no? Lo que dice Jesús es cierto, ¿no? Si es CISC va a ser un infierno, ¿no? Imagínense calcular, para Zout hay que hacer un circuito que haga T7 AND add, T10 AND add, T10 AND XOR, ¿no? Enrique, aún peor, no, no vas a ver, pero bueno. Este, ¿Por qué sería un infierno en CISC? Porque el catálogo de instrucciones, el número de instrucciones, estos segundos términos de los ANDs que estoy poniendo aquí, este add de aquí, este XOR, el mul, el sub, etcétera, ¿no? El catálogo de instrucciones que la máquina puede hacer es muy grande. Y el número de ciclos de reloj que se tarda cada instrucción también puede ser muy grande, ¿no? Ya vimos acá. Entonces, si esas dos cosas son grandes, la explosión combinatoria del cálculo de cada una de las señales de control está cañón, ¿no? Porque depende del producto, del número de ciclos de reloj, por el tamaño del catálogo de instrucciones. Entonces, se vuelve increíblemente grande, ¿no? Y si conforme pasa el tiempo le vas añadiendo más instrucciones para hacerle más fácil la vida al programador en el ensamblador, entonces se va complicando cada vez más y más hasta que se hace inmanejable. Y dices, no, 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 olvídalo. Yo no lo voy a hacer en hardware. Punto, ¿no? Hay que escoger otra manera de hacerlo. En efecto, lo primero que se les ocurrió es decir, no lo vamos a hacer así, no lo vamos a hacer con un circuito, más bien lo vamos a hacer como hacemos los programas. Sí, al final de cuentas esto es como un pequeño programa. Esta es la instrucción número 1, esta es la instrucción número 2, esta es la instrucción número 3. ¿Qué tal que ponemos, pues no sé, un bit para cada señal de control, ¿no? Por ejemplo, empezamos con Zout, luego sigue PCout, luego sigue, etcétera, ¿no? Ponemos un bit para cada una de esas y entonces lo guardamos en una memoria dentro del procesador, ¿no? Lo guardamos en una micromemoria, se llama. Lo guardamos dentro del procesador, en una micromemoria. Cada vez que llega una señal de reloj de que sube, tomamos la palabra que le corresponde a la micromemoria y la escupimos en las señales de control. Se termina el ciclo de reloj, lo recogemos, ¿no? Y apuntamos a la siguiente microinstrucción, que dice qué señales de control hay que enviar en ese ciclo de reloj.
Y entonces, pum, la echamos, pasamos a la siguiente, pum, la echamos, etcétera, ¿no? Esa es una unidad de control microprogramada. Y entonces las unidades de control pasaron a ser microprogramadas. Bueno, y así estuvieron durante mucho tiempo. Después el catálogo de instrucciones siguió creciendo. Y el catálogo digamos, el número de ciclos de reloj que se tardaba cada una de ellas también siguió creciendo. Y entonces después, pues el número de señales de control posibles a lo ancho era increíblemente grande. Y a lo largo, el tamaño de los microprogramas también. Entonces ya no cabía en los procesadores. Y entonces dijeron, chale, ¿y ahora qué hacemos, cabrón? Este, no sé, cabrón. Mira, si tenemos arquitecturas como esta, podemos hacer algo de inmediato, ¿no? Y es que, por ejemplo, ya me dijiste, no puede haber más de una señal out en un solo ciclo de reloj. Vamos a codificarlas, ¿no? O sea, ¿cuántas señales algo out tienes? Tienes PC out, bar out, MDR out, Z out, no sé, ¿no? ¿Cuántas tienes? ¿8? Cámara. Pues son 3 bits, ¿no? Con 3 bits codificas 8 diferentes señales out. Pues vamos a codificarlas. En vez de tener 8 señales de control en la instrucción, 8 bits asociados con las señales de control outs de todos los registros, tienes nada más 3. Decodificas y luego decides cuál es. Y entonces envías las señales de control por los cablecitos. No me queda de otra porque ya no me alcanza la memoria para poner dentro del procesador. La micromemoria ya no me alcanza. Entonces me voy a tener que hacer eso, pero voy a tener que gastar tiempo en decodificar los campos ahora, los campos de la micropalabra de memoria, de la palabra de micromemoria, mejor dicho, para determinar qué señales de control le corresponden. Pues sí, ni modo, pues hay que pagar algún precio, carnal, ¿no? Entonces, en efecto, las unidades de control se clasifican en 3 rubros. Las hardwired, que tienen un circuito que se encarga de enviar las señales de control, ¿no? Cuando hay que enviarlas. Las microprogramadas, ¿no? Que son las microprogramadas que son de 2 posibles tipos. Las que tienen todas las señales de control puestas horizontalmente hacia los sonso y entonces las escribo en las líneas de control, que se llaman horizontales. O las que las tienen codificadas. Cuando esas crecieron demasiado, hubo que codificarlas. Y entonces hay que hacer un paso de decodificación previo al envío de las señales de control. A eso se les llama, por supuesto, verticales, ¿no? Entonces, bueno, las unidades de control se clasifican en esos 3 rubros, las hardwired, que son alambradas, y las microprogramadas, que se dividen a su vez en 2, las horizontales, que son así como van, y las verticales, que son codificadas, ¿no? ¿Cómo son hoy día? Bueno, para empezar, en los 80, pues se dieron cuenta de que si reducían el número de instrucciones posibles y reducían, etcétera, ¿no? Si hacían un conjunto minimalista de instrucciones, todas iban a tardar 5 ciclos de reloj, como el procesador que nosotros diseñamos. 5 ciclos de reloj implica que aquí en T puede correr desde 0 hasta 4, punto, ¿no? Solo hay 5 ciclos de reloj, ya estuvo. ¿Cuántas instrucciones le pusiste a tu procesador? Pues no, pues le puse 64. Ah, cámara. Entonces podemos volver a pensar en el mundo RISC, en una máquina que tenga hardware, ¿no? Que tenga la unidad de control alambrada. Y entonces ya no tenemos unidad de control microprogramada, lo tiramos a la basura. Ese fue otro de los cambios muy relevantes en la década de los 80, ¿no? Que típicamente los libros nos enseñaban a todos los que estudiamos arquitectura de computadoras antes de eso, nos enseñaban que hay diferentes niveles de abstracción. El primer nivel es el nivel de lenguaje, el nivel de circuitos, ¿no? Y encima de ese está el nivel de microprogramación y después el nivel de lenguaje de máquina. Ah, pues en las unidades de control RISC, pues ya no existía el nivel de microprogramación, ¿no? Entonces era de hardware al que sigue, ¿no? No había nivel de microprogramación ya. Entonces, pues hubo que cambiar los libros, ¿no? Este, eh, entonces, lo que decías en RISC es aún peor, Jesús. No, en RISC se puede pensar otra vez en hacer una unidad de control hardwired porque tienes poquitas instrucciones y tienes poquitos timings, ¿no? Y ya. En operaciones complejas, claro, en operaciones complejas sigue existiendo las unidades de control.
No tanto, ¿eh? Porque sí, las computadoras actuales ya no son, nuestras computadoras actuales ya no son RISC, ¿no? Tenemos un corazoncito RISC dentro, en los cores de ejecución, claro. Pero también ejecutamos instrucciones de cómputo vectorial, ejecutamos instrucciones multimedia, ¿no? Ejecutamos instrucciones bastante complicadas en las computadoras actuales. Esas no se pueden hacer hardwired, ¿no? Para esas las unidades de control siguen existiendo, las unidades de control microprogramadas. Las tuvimos que retomar, digamos, resucitar, este, a principios de los 2000 para poder decodificar las instrucciones complicadas que necesitamos ejecutar hoy día, ¿no? Como las de cómputo multimedia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy día, típicamente un procesador recibe instrucciones y las enruta a diferentes lugares para decodificarlas. Si son instrucciones sencillas, a la RISC, ¿no? Tómala. Si son instrucciones complicadas, de manejo de memoria, o instrucciones de cómputo vectorial, o instrucciones multimedia que son complicadas, hay que saber qué hacer. Para saber qué hacer y con quién ya está cañón, entonces las mandas a una unidad microprogramada, porque las operaciones son más simples así, ¿no? ¿Preguntas? Ahora sí nos pasamos un buen. Bueno, me estoy dando cuenta, por cierto, de que tenemos que pisarle un poco el acelerador. Entonces, bueno, también está bien que nos hayamos tomado un poco más de tiempo para terminar. ¿No tienen preguntas?